El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el programa Detrás de tu voto hay buenas noticias, transmitiendo en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. El día de hoy vamos a tocar el tema de 60 años del voto femenino en México. Yo soy Violeta Huerta, conductora invitada el día de hoy, y estoy acompañada del licenciado Rafael Plutarco Garduño García, quien es director de capacitación aquí en el IEM. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Violeta. Un gusto saludarte y agradecerte tu participación esta mañana, y hablamos de la mujer, y qué bueno que eres tú quien vamos a estar en este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de iniciar les quiero recordar que tenemos como contactos, que nos pueden contactar a través de la página web del instituto, que es www.iem.org.mx, a través del teléfono 01800 712 43 36, por Facebook, IEM Oficial, y en Twitter también, @IEM_MX. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre este tema. Parece increíble que hace apenas 60 años, pues las mujeres no tuviéramos el derecho y la obligación también de poder votar, ¿no? De poder elegir representantes. Entonces, quisiera ver si nos puede comentar los antecedentes que existen, por lo pronto, en el ámbito internacional, qué es lo que influye para que se pueda dar el sufragio femenino. Sí, gracias, Violeta. Esta tarde yo creo que es importante y trascendente visualizar que, si bien hablamos de 60 años del voto de las mujeres en los procesos electorales federales, en los procesos locales fue un poco antes. Más sin embargo, yo creo que a tu pregunta a nivel internacional debemos de remontarnos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. En aquella Declaración de los Derechos del Hombre, donde, por ejemplo, en su artículo primero nos decía que debería de haber una igualdad de derechos sin distinciones sociales. Entonces, una sociedad se compone de hombres, mujeres, recién nacidos y ancianos. Y luego nos dice otro artículo, el 2, dice: toda sociedad debe de gozar de derechos naturales e imprescriptibles, toda la sociedad. Más sin embargo, cuando ya entramos en su artículo número 4, dice que la libertad en poder hacer aquello que no dañe a otro es el ejercicio de los derechos naturales del hombre, y estos deben de asegurarse, estos derechos, y son determinados por la ley. Y entonces, cuando hablamos del hombre en 1789, yo me imagino que los grandes pensadores no hablaban del hombre por género o por masculino, sexo, sino de hombre y mujer, y hablan de toda la sociedad. Y entonces, cuando dicen hay que dejarlo que establezca la ley, y en la ley pareciera que fue para cuestiones machistas. Y entonces tenemos una disfunción en cuanto al ejercicio de los derechos del hombre y la mujer, o de la mujer y el hombre. Cuando también continuamos viendo estas acciones en aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nos establece en su artículo número 11 que dice: libre comunicación de opiniones. La libre comunicación de opiniones y de los pareceres es un derecho de los más preciosos del hombre. Es decir, el podernos comunicar, como en este momento, con nosotros aquí en esta mesa y con todos aquellos internautas y que nos están haciendo el honor de escucharnos, tenemos la posibilidad de intercambiar estas ideas y de que nos parecen las cosas. Luego, entonces, este es un derecho que debería de ser garantizado para todos, y quedó resguardado para los hombres exclusivamente, y a las mujeres se los guardamos en algún espacio. Durante un tiempo. Esa garantía de estos derechos, dice, del hombre y del ciudadano, necesitan de una fuerza pública. Y esa fuerza pública, ¿quién la debe de representar? El Estado. Y entonces vemos que desde 1789 estamos viendo que la seguridad pública debe de estar en manos de un Estado que debe de estar preparado para proteger y dar seguridad, de vigilar que todas las acciones estemos bien. Y por otro lado, dice, la sociedad es una cuestión de participación, del derecho de participación,
tiene derecho a pedir cuenta de su administración a todos los empleados públicos. Esto es lo que hoy hablamos de ley de transparencia, ley de rendición de cuentas, donde nosotros en nuestra legislación tenemos escasos años de tenerlo vigente y pretender. Ahora estamos en una gran acción de la participación, pero esa participación la vamos a lograr cuando la tengamos como una cultura política de hacer cotidianamente lo que necesitamos. Y es así que debemos de visualizar estas acciones. Y regresando a acciones de la mujer, y entonces no debemos de considerar que esos derechos del hombre son del hombre masculino, del hombre fuerte, de espaldas anchas, sino del hombre mujer. Y ese ejercicio de esos derechos debemos de visualizarlo que fue para los dos, y en la ley es donde tuvimos la desviación de llevarlos a un solo de los sexos. Y también vemos, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. Y dice en su artículo 20, derecho de sufragio y participación en el gobierno, toda persona y legalmente capacitada. ¿Por qué no hablamos, y decían, de hombres y mujeres? Dicen, toda persona. Porque ya comenzaban a darse a nivel internacional en algunos estados de la Confederación, de la Federación Norteamericana, así como de algunos estados-nación o estados federativos de otras partes del mundo, comenzaban a ejercer ya hombres y mujeres, pero en otros estaba limitada la participación de la mujer porque dice que estén legalmente capacitada, es decir, sí había un reconocimiento que debería de ser, pero que estuviera legalmente capacitada. Entonces, el reconocimiento del ejercicio del voto, tanto activo como pasivo, de la mujer, no es que no estuviera ya obtenido, sino que todavía no estaba legalmente reconocido para hacerlo. Y somos sociedades dentro de la democracia, pues a partir de un Estado de Derecho. Y el derecho no los debe de marcar. Luego nos vemos en su artículo 32 de esta misma Declaración Americana, y dice, toda persona tiene el derecho de votar cuando esté legalmente capacitado para ello. Volvemos a hablar de lo que es la ley. Y cuando hablamos ya de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU, nos dice derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes. Y entonces comenzamos a ver que tenemos ese derecho a participar todos de una manera directa, que es formando parte de la misma burocracia, o directamente a través del voto, o bien por medio de tus representantes, que es a través del voto cuando los ciudadanos ejercemos nuestra soberanía y definimos quién nos gobierna. En ese sentido, entonces dice, debemos de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. Y es voluntad del pueblo, es la base de la autoridad del poder público, y esta se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto. Pero también estamos hablando de personas. Ya de manera general. Pero todavía estamos un poco acotados en cuanto a decir hombre-mujer. Por eso señalaba que el utilizar ya hombre-mujer fue de tiempo más adelante, en aquellas épocas. En 1969 hay una Convención Internacional sobre la Eliminación Racial aprobada por la Asamblea General de la ONU. Y dice que todos los estados se comprometen, todos los estados miembros de la ONU, se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial y garantizar el derecho a toda persona a la igualdad ante la ley, a tomar parte en las elecciones, elegir y ser elegidos por medio del sufragio universal e igual, y a participar en el gobierno, en la dirección de los asuntos públicos. Y esto debemos de estar visualizando, que tener acceso a las funciones públicas en igualdad. Pero vemos también personas. Pero hay una nota, y aquí es muy importante resaltar, que se da una convención de los derechos políticos
entre 1952 y 54 en la ONU. Y México la ratifica hasta 1981. Pero esta convención ya habla sobre los derechos políticos de la mujer. Es decir, cuando en México ya en 1947 ya tenemos el voto femenino a nivel municipal, a nivel local, a nivel federal no, sino que fue hasta 1953 que es en el Inter en lo que está esta discusión de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer entre 1952 y 54. Y entonces dice el artículo primero, derecho al voto y a ser elegido por el cargo nacional, para un cargo nacional. No deberán restringirse o negarse por razones de sexo. De sexo. Ya aparece. Y entonces ya estamos hablando que conjuntamente con esta convención a nivel internacional, caemos en México y estamos aprobando una convención de acciones de elección a nivel nacional. Y entonces México cae en 1953, en un intermedio, participando en estas acciones. Mas, sin embargo, tú bien sabes que aquellas acciones de que a nivel internacional firmamos el pacto o nos adherimos a algún acuerdo internacional, forman parte como si fueran propia de la Constitución, cuando ya es ratificada en México. Y esto se logró hasta 1981. Es decir, si no me equivoco, 28 años después del voto. De este voto. Y esto nos lleva a otras acciones, y entonces ya para el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles vemos cómo ya se están desarrollando algunas acciones y dicen todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación a establecer su condición política. Es decir, no basta con que tú digas que la democracia es la mejor forma de gobierno, sino tú como pueblo debes de aceptar la democracia, vivir en la democracia con reglas del juego de la democracia para poder hacerlo de veras y vivir establecer en esas condiciones políticas. Y además dice que todos los estados parte de este pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad. Y vemos entonces que el ejercicio de los derechos políticos y civiles debemos de tener una igualdad. ¿Y qué es esa igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del voto? Y entonces es cuando nosotros debemos de considerar si cuando se establece que debemos de garantizar a la mujer espacios o debemos de garantizarle la permanencia del hombre en el espacio político. Porque hoy día, si nosotros hacemos algunas reflexiones, se establece un 60-40 a nivel federal la participación de, por lo menos, de un mismo sexo, ¿no? Sí, como y limitante. qué bueno, porque si no, al rato las mujeres se van a quedar con el 70-80%. Cada vez hay una mayor participación. Hay una mayor participación. Y hay otra convención sobre esta eliminación de discriminación contra la mujer de 1989. Y que pretende que a la mujer en igualdad de circunstancias con el hombre y sin discriminación alguna debe de derecho a tener al voto, así como el derecho a ocupar cargos públicos y derecho a votar en todos los referéndum públicos. Y vuelvo a caer aquí a los referéndum públicos. Esa es una reforma reciente a nivel federal, cuando por ejemplo en el Estado de México en 1986, con la reforma integral de la Constitución de nuestro Estado, en su artículo 14 estableció el referéndum y como una aportación de participación ciudadana. O bien, mucho más años antes, se estableció la iniciativa popular a través de que los ciudadanos podían presentar sus iniciativas ante la Cámara de Diputados a través de los procedimientos legales establecidos. Cosa que a nivel federal son apenas sucedió. Acciones que se están dando. Entonces vemos que a nivel local, en muchas entidades de nuestra república ha habido avances en acciones que a nivel federal yo me imagino que por su complejidad de la elaboración del marco normativo nos lleva a ir un poco más lentos, pausados, y a nivel local es mucho más acelerado. Así es. Esto es a nivel internacional que yo visualizo. Y en el país, digamos, en México, ¿cómo se ha dado esta lucha, esta búsqueda de la mujer por su reconocimiento en la vida política? Mira, yo creo que debemos de visualizar
para 1920, una participación, antes de entrar a las luchas fratricidas o luchas revolucionarias o independistas, yo creo que debemos de visualizar un poco de cómo se fue dando el voto ya en la mujer. Para 1920, estados como Yucatán, San Luis Potosí, Guerrero, comenzaron a hacerse acciones con unas luchas por el voto municipal. Y tenemos que entre 1923 y 1925, es decir, hace 90 años, sí, en Chiapas, Yucatán y Tabasco, se concedió la igualdad política a la mujer para poder votar y ser votada. Y tenemos las primeras diputadas locales, por ejemplo, Fidelia Brindis, Elvira Carrillo Puerto, Hermila Galindo, en sus respectivas entidades ya lo fueron. Y esto nos lleva a sostener que lo local fue la avanzada y lo federal en alcance. Así vemos también, por ejemplo, en 1935 hay un reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres. Por primera vez las mujeres participan en votaciones internas de un partido político. Qué interesante. Hasta 1935. Ese partido, si mal no recuerdo, era el PNR, antecedente de lo que es hoy el PRI. Ahí vemos que luego para 1938 surge la presencia femenina en otros partidos políticos que fueron obteniendo sus registros de acuerdo a las circunstancias históricas de cómo fueron apareciendo los partidos políticos. Y vemos cómo ha habido siempre una participación muy fuerte de la mujer. Existe para 1935 un Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que esto reúne a 800 agrupaciones aproximadamente femeninas de todo el país. Y entonces de diversas posturas ideológicas y comparten los mismos objetivos, que era el derecho a conquistar, el voto y a ser elegidas. Es decir, no basta con que yo diga quiero ser que fulano de tal sea mi líder, sino yo quiero ser líder. Votar y ser porque votado. ya teníamos un reconocimiento en Chiapas, en Quintana Roo, donde ya había habido diputadas. Y que éstas hicieron una lucha importante en promoción del voto para la mujer. Y no para que obtuviera el derecho, sino el reconocimiento al derecho. Porque su derecho ya lo tenían de siempre. Sí, pero te va a reconocer. Así es. Y entonces, por ejemplo, vemos que en 1939 ese Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide y se incorpora a un partido político, al PNR de aquella época. Y consideran y hacen una valoración al perder su autonomía, porque como una organización de mujeres decían, bueno, vamos a perder autonomía porque vamos ahora a estar incorporadas a un partido político. Y en aras de hacer ver a los opositores al movimiento femenino que no eran ni mochas, ni comunistas, y que su lealtad estaba con la revolución, deciden perder su liderazgo como agrupación femenina y se incorporan a algún partido político. Y posteriormente vemos cómo participan ya venían participando en otros partidos políticos. Vemos cómo se integran y entonces dicen, tenemos que entrar por los partidos políticos, una vida institucionalizada para poder alcanzar los objetivos que pretendían. Y dicen, perdemos un poco de autonomía, pero vamos por este logro. Claro. Y entonces tenemos, por ejemplo, en esa época, en 1939, a una mujer, Aurora Mesa Andraca, que se convierte en primera presidenta municipal en Chilpancingo, Guerrero, la capital del estado. Que por cierto, mandemos un saludo a los conciudadanos de Guerrero que la han pasado muy mal. Bastante mal todos. Estas fechas recientes de los fenómenos meteorológicos y que esperemos no se repitan. Ojalá. Que vengan las lluvias, pero no en esas cantidades. Ahora también vemos cómo vemos en 1947. Vemos los pasos que van surgiendo. Y entonces cuando tú estás ya en 1947, hay una gran reforma constitucional, que es el artículo 115. Y reconoce el derecho a votar y ser votadas a las mujeres, pero en el ámbito municipal y local. Pero no en el federal. Y entonces en sus campañas, si mal no recuerdo, Adolfo Ruiz Cortines, promete que va a propiciar y reconocer que se reconozca
el derecho del voto de la mujer. Y es así como el 17 de octubre, hace escasos días, se celebraron los 60 años de haber sido reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas mediante la promulgación y publicación del decreto correspondiente. Y es así como vemos que entonces tenemos 60 años del ejercicio del voto de las mujeres a nivel federal. A nivel local, si nos vamos para 1923, entonces tenemos nada más 90 años, 93 años. Es entonces como vemos y visualizamos el contexto del voto de la mujer y su presencia. Y entonces, en 1955, que son las primeras elecciones del 3 de julio de aquella época, las mujeres acuden a emitir su voto a las urnas para elegir diputados federales a la 43 legislatura, que era la que se elegía, y es donde participan por primera ocasión las mujeres. Y entonces nuestro padrón electoral, vamos a decirlo así, nuestros listados de aquella época electorales, bueno, si ahora estamos hablando en el Estado de México, por decir algo, 10.500.000 registros, el 51.7 son mujeres. La mayoría. Y el 48.3 son varones o hombres. Uh-huh. Eso significa entonces que el procedimiento y las decisiones ya no estaba en menos del 50% de las personas de toda la sociedad, hablando de aquellos que tenían ya la característica de ciudadanos. Uh-huh. Entonces esto trae como un enriquecimiento natural la participación de la mujer en los procesos electorales. Es muy interesante. Pareciera cosa menor. Sí. Pero es una gran transformación. Yo nada más como un dato, hoy debo de estar como institución súper agradecido con las mujeres en la instalación de las mesas directivas de casilla, ya que soy el director de capacitación. Cuando se integran las mesas directivas de casilla el día de la jornada, nada más el 77% de los funcionarios son mujeres. Mayoría prácticamente en todo ya. Bueno, en muchas cuestiones de la participación. En muchas cuestiones de la participación. Y bueno, no sé, en el Estado de México, ¿cuál era el panorama y cómo se vivió esta búsqueda de reconocimiento? Bueno, aquí dentro de estos grupos de mujeres pro voluntariado, encontramos algunas damas del Estado de México. Inclusive en 1955, en esa primera elección del 3 de julio de esa época, se eligieron a nivel nacional 4 diputadas. Entre ellas, una del Estado de México. Ahorita las vamos a platicar de ellas, para ver cómo vamos en las acciones. Esto nos permite ver, Violeta, y yo quisiera recordar ahora, antes de entrar en esta parte de quiénes fueron de los votos, la presencia de la mujer. El otro día comentaba con algunos jóvenes y en algunos grupos, diciendo, a ver, ¿por qué las mujeres les reconocemos su derecho al voto si los hombres son los que han derramado su sangre para obtener mayores libertades, mayores derechos de participación en los procesos electorales y la mejora del Estado? ¿Cuándo hemos oído hablar que las mujeres han perdido, cuántas mujeres hemos perdido en las revueltas? A mí me gustaría saber tu opinión, si ha sido así o no. Si comenzamos a pensar en esas acciones y decir que solamente fueron varones los que estuvieron en la lucha de independencia, por decir algo, ¿quién les advirtió a ese grupo de varones que habían sido descubiertos? Sí, pues las mujeres. ¿No? La verdad es que es una participación. La corregidora. Sí. Y ahí estaba. Personajes fundamentales en la revolución, mujer, en la independencia, en todo. Y entonces vemos que ahí estuvo la mujer. Si hablamos de las Adelitas, si hablamos de las coronelas, y vamos a hablar de coronelas, entonces no es que hayan tomado las armas estrictamente en el campo de batalla, pero ¿quién daba alimentación? Las mujeres. ¿Quién cuidaba a los heridos? También las ¿Quién mujeres. enterraba a sus muertos? Las mujeres. Y yo creo que no nada más dieron sangre de su sangre, sino dieron el fruto de su vientre a la revolución, a la lucha, y entonces el derecho de la mujer siempre ha estado con el hombre, conjuntamente, hombres y mujeres, en este derecho.
Lo que pasa es que cuando se determinó que se establecieran esas acciones conforme a la ley, nos tardamos poner a las mujeres en la ley. Porque leímos hombres, solamente hombres, y no mujeres, en un conjunto. Y qué bueno que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero debemos de verlas biológicamente, no en derechos. En derechos debemos de ser iguales. Claro. Y así debemos de disfrutarlo y seguir en las acciones. Y entonces, por ejemplo, mujeres revolucionarias mexicanas, ¿te acuerdas de algunas? Mexiquenses, ¿no? Sí. Pero usted me va a ilustrar. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Luz Presa de Gómez. Esta mujer, vamos a hablar de revolucionarias porque eran reaccionarias. Vamos a hablar de la época de la independencia, de la época de Juárez, de la época del porfiriato, de la revolución, donde hay mujeres que sobresalen en sus circunstancias y sus tiempos y sus modas. Y entonces tenemos a Luz Presa de Gómez. Por ejemplo, ella fue una admiradora de Juárez y benefactora de los artesanos, de la gente humilde de su pueblo. De su pueblo, Toluca. Toluca. Sí. Tenemos a María de Jesús León Fajardo, nacida en Sultepec, sureña. Ingresó al movimiento revolucionario, enfermera. Entonces estuvo con el Ejército Libertador y estuvo, por ejemplo, operó bajo las órdenes de Genovevo de la O y se retiró del movimiento revolucionario en 1915 y recibió su diploma al mérito revolucionario del segundo periodo. Es decir, no nada más fue una participación, esta es una de las miles de mujeres que estaban ahí, pero obviamente algunas se les reconoció y la gran mayoría, que es como muchos hombres de la revolución que dieron sus vidas, pues pasaron a formar parte del trabajo que no pasa con letras o nombres, pero que si estudiamos la historia de cada familia vamos a encontrar que en todas hubo un revolucionario, hubo una persona que estuvo dispuesta a dar su vida por darnos una mejor patria. Pero algunos quedan registrados y otros no. Así pasa siempre en la historia, ¿no? Así es. Y bueno, pues es muy interesante. Seguimos con el tema del Estado de México, que ha pasado aquí, pero bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con este tema, licenciado. Gracias. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. En la actualidad, lo que deben hacer los estudiosos es pensar en la política, con el objetivo de reflexionar sobre su quehacer, desde el análisis de los hechos, para poder superar métodos y esquemas de análisis, que miden la realidad a partir de variables que no permiten observar la gran complejidad que tiene el desarrollo de la democracia, afirmó el doctor César Cancino al dictar la conferencia La muerte de la ciencia política, en el marco del 10º aniversario del Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales, que impulsa el Instituto Electoral del Estado de México en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. El evento contó con la presencia del consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, y del secretario ejecutivo general del Instituto, Francisco Javier López Corral. En el marco del ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica 2013, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Salvador Hernández Flores, impartió la conferencia Participación de los jóvenes en la política ante estudiantes mexiquenses, en la que les transmitió un mensaje de responsabilidad, conciencia social y honestidad, valores con los que deben conducirse los ciudadanos a partir del respeto a las normas y a las leyes. Ante alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, el consejero electoral del IEM habló de la importancia de participar en la vida pública como buenos ciudadanos.
El Instituto Electoral del Estado de México publicó en los estrados y a través de la página web www.ieem.org.mx el listado con los folios de los ciudadanos que podrán presentarse a entregar sus documentos probatorios y que participan para ocupar puestos de carácter permanente que se encuentran vacantes en el organismo electoral, de acuerdo con el procedimiento establecido y conforme a los plazos y términos de la convocatoria respectiva. La publicación de este listado corresponde al primer concurso de oposición externo para ocupar plazas vacantes del Servicio Electoral Profesional 2013 en órganos centrales. Recientemente se ha abierto una vía para que los ciudadanos puedan acceder a cargos de elección y representación popular, sin que exista la necesidad de pertenecer a un partido político, lo que ocurrió a partir de que se aprobó la figura de la candidatura independiente, afirmó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval, al impartir la conferencia denominada Candidaturas Independientes, ante estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Esta actividad académica se efectuó en el marco del ciclo de conferencias sobre Cultura Política Democrática y Educación Cívica 2013. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Regresamos aquí al Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos transmitiendo en vivo el programa Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Con el tema de hoy, que son 60 años del voto femenino en México, estamos aquí con el licenciado Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación. Y bueno, el licenciado nos está dando antecedentes muy interesantes en torno a cómo se dio este voto femenino en el ámbito federal. Nos quedamos hablando antes del corte de las mujeres precursoras de este voto. Así es. Citaría como mujeres revolucionarias otros 2, 3 ejemplos del Estado de México. Por ejemplo, Margarita Miranda Ordóñez, de Jalatlaco, coronela zapatista. De Ana María Ruiz Reyes, de Ameca Meca, colaboró con las prensas clandestinas, es decir, ya estaba ahí participando para la transmisión de algunos documentos y elaboración de estos. Trabajó como voluntaria en la Cruz Blanca, neutral, y siguió a Venustiano Carranza hasta Veracruz. Ella fue condecorada con diploma de honor entregado por Venustiano Carranza y la medalla Altamirano. Isabel Yáñez de Catzingo, que está allá en límites ya con Morelos, nació allá, combatiente de la Revolución Mexicana. Así tenemos gente, gritaba, por ejemplo, María Asunción Villegas, imagínatela gritando montada a caballo, soy india de Zumpango. Y ella era coronela María Asunción Villegas Torres, que le fue reconocido el máximo grado que alcanzó con el visto bueno de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, dentro de la propia Secretaría de la Defensa Nacional hubo un reconocimiento a la participación de la mujer en las luchas armadas que tuvimos, y ahorita vamos a ver algún otro ejemplo interesantísimo. Por ejemplo, Francisca Burto de Chalco, Modesta Abascal, integrante del Partido Liberal Mexicano, que operó en contra de la dictadura porfirista en el Distrito Federal y en el Estado de México, y la tenemos aquí en nuestros anales. A la maestra María Arias Bernal, que de aquí cerca de Chapultepec, o Luisa García de Villaguerrero, y vemos cómo las mujeres de todos los ámbitos de nuestro estado hubo la participación. Yo no puedo pensar que algún municipio, alguna comunidad no haya participado. Si iba un hombre, seguramente iba atrás de él
acompañándolo una mujer para cuidarlo y protegerlo. En ese sentido, yo creo que es lo importante de estas mujeres revolucionarias y que tenemos que visualizar de otra manera la participación de la mujer y que creo yo, estoy seguro de que la mujer siempre ha tenido su derecho al voto y además bien ganado en campo de batalla. Gracias. Y las mujeres precursoras que ya en México, ya pasando esta época revolucionaria, ¿cuáles serían los personajes más reconocidos? Bueno, vamos a dar nombres de las que fueron las primeras, porque es difícil poder comentar todas las mujeres que ha habido. Por ejemplo, en el ámbito local, en 1923 ya habíamos comentado Elvira Carrillo Puerto, primera diputada local en Yucatán. En 1923, Rosa Torres, primera regidora en Yucatán. En 1938, Aurora Mesa Andraca, primera presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero. Luego vemos, por ejemplo, a nivel federal, en 1954, una vez que fue aprobada la reforma a la Constitución y garantizar el derecho al reconocimiento del derecho al voto de la mujer, se elige de manera como diputada de partido en suplencia del diputado propietario que había perdido la vida y de su suplente. Entonces, Aurora Jiménez de Palacios fue designada como la primera diputada en México, que formó parte de la 42 legislatura. Pero las primeras electas, en 1955, que decíamos el 3 de julio, entre otras está María Guadalupe Ursúa, Remedios Albertina Ezeta, que es del Estado de México, de aquí de Toluca, Margarita García Flores, que fueron 4 diputadas que se eligieron en 1955. Es decir, 22 años después de haberlo hecho a nivel local, surge una diputada federal. En 1964 tenemos a María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras senadoras, en el 64. Tenemos ya para 1979 a Griselda Álvarez, primera gobernadora del estado de Colima. Rosario Ibarra, primera candidata a la presidencia de la República. Claro. Tenemos en 1967, se me pasó esta fecha, María Pineda Torres, primera presidenta municipal en Teotihuacán. La primera mujer. Aquí en el Estado de México tenemos, en 1999, Rosario Robles Berlanga accede a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Entonces vemos cómo las mujeres se fueron posicionando en algunas acciones. Y luego vemos acciones, por ejemplo, en 1973, en el ámbito local, municipal, vemos que la participación era el tesorero, el secretario, el director, ¿no? Cuando surgen la administradora municipal, la tesorera municipal y la tenedora del registro civil, la oficial del registro civil. Y entonces está Luz María Martínez Legorreta, Petra Socorro Caballero Chávez, Silvia Domínguez Domínguez, en el ámbito municipal allá en Cuautitlán Izcalli en 1973. Entonces vemos cómo se va dando la participación de la mujer y sus derechos y cómo ha ido creciendo. Pero antes de entrar a una etapa ya contemporánea, me gustaría recordar algunas mujeres ilustres de nuestro estado, y hablo del Estado de México, y entonces hablo de Sor Juana Inés de la Cruz. Emblemática. Emblemática, ilustre escritora mexicana, mexiquense. Sí, un referente. Nace en 1651 en San Miguel Nepantla. Figura en las letras castellanas. En 1689 se publica en Madrid su obra. Se le menciona o se le dan sobrenombres o reconocimientos como la 10ª musa, la 10ª musa mexicana, el Fénix de América. Y entonces tenemos a Sor Juana como una gran escritora, una gran poetisa. Laura Méndez de Cuenca, ella es de Ayapango. Escritora y educadora, nacida en 1853. Ayapango, para ubicarnos hoy día, está allá por Amecameca. Y si tenemos buena memoria, en 1996 hay un empate en las elecciones municipales de ese municipio.
vivió exclusivamente de la literatura en su época, y pensar que la mujer viviera de la literatura, imagínate, era impensable. Mas, sin embargo, lo hizo. Otra mujer ilustre es Leona Vicario. Para muchos la vemos y vemos su biografía, y es nacida en el Distrito Federal, México, Distrito Federal, en la Ciudad de México. Porque sus padres fueron a la Ciudad de México y nace allá. Su madre era una nativa aquí de Toluca, originaria de Toluca, su padre peninsular, y le fue concedido a ella el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Ya conocíamos bien quién era el padre de la patria, Miguel Hidalgo. Así es. Pero la madre de la patria es Leona Vicario. Fallece allá en 1842. Y cuando fallece el presidente Santana, hace grados o funerales de Estado. Es decir, al parecer es la única mujer en México que ha recibido honores post-mortem como así para sus funerales como mujer de Estado. Fíjese. Pareciera de ser menor Leona Vicario. ¿Quién fue? Bueno, era una mujer adinerada. Y todo su dinero lo dio a la causa de la independencia con los insurgentes. Estuvo con Morelos, batalló al lado de él, acompañando a su esposo Andrés Quintana Roo. Y ella dio todo lo que tenía, y todo, perdió todo a causa de la lucha de la independencia. Después el propio Estado le reconoce su esfuerzo y le da un pago en económico y unas tierras en Apan Hidalgo, una hacienda pulquera, y además de algunos otros inmuebles en la Ciudad de México, para poder retribuir un poco a lo que dio. Y era mexiquense. Y era mexiquense, nacida de madre toluqueña. Y bueno, vemos aquí de Toluca, y perdón que hable de Toluca, pero está la licenciada Remedios Albertínez Zeta Uribe. Ella es la primera abogada del Estado de México. Se gradúa el 12 de mayo de 1933 por la UNAM. Es la primera mujer que lo logra en el Estado de México. Es litigante y presidenta del Comité de Protección de la Infancia en 1938. Y es la primera, a nivel nacional, juez mixto en la República Mexicana. Es la primera juez menor municipal por elección popular. Es la primera diputada en el Estado de México. Es la primera notaria pública, Distrito de Toluca, en 1952, defensora de oficio en 1946, diputada federal de las que dijimos de 1955, las primeras que se eligen. Ella es una de esas 4. A la legislatura, y es una promotora del derecho del voto a la mujer. Sí, evidentemente. Incansable. Claro. Entonces vemos que este tipo de mujeres, hay un reconocimiento y las ponemos como mujeres ilustres, porque aún a pesar de su condición de la época, de cómo se trataba a la mujer, que se le daba una limitación en su formación, estas mujeres rompieron los cánones y entonces pasaron a la historia al convertirse en ejemplos vivos y preclaros de que sí se puede. Y hoy día la libertad de muchas mujeres y su goce de todos sus derechos es a partir de grandes esfuerzos de algunas, que tenemos por nombre, y de muchísimas que están en el anonimato. Que no quedan registradas. Así es. Cuando vemos ya, ahora sí, vámonos al marco legal, si tú me permites. En el artículo 9 dice, derecho de reunión o asociación se establece en la Constitución. ¿Y qué es ese derecho de reunión? Pues es la posibilidad de poderte convertir en partido político, asociarte. El artículo 34 establece los requisitos del ciudadano. Y entonces nos dice mayores de 18 años. El artículo 35, derecho del ciudadano de votar y ser votado. El artículo 41, fundamento legal del IFE, procedimiento y renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. Y ahí están establecidos los derechos político-electorales.
Más sin embargo, debemos de visualizar que ese derecho del ciudadano es ciudadanos y ciudadanas. Ya es en contexto. Y entonces vemos que para poder realizar todas las acciones que debemos de emprender, debemos de visualizar siempre ya hombre y mujer. En el Código Electoral, en el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo 4, el segundo párrafo, nos establece que debe de haber igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. ¿Qué es igualdad y qué es equidad? Y pareciera que es sinónimo, más sin embargo no es lo mismo. Igualdad es que sea el mismo porcentaje uno y otro. Eso es, en igualdad, aquí lo refiere a que para buscar el voto debemos de tener igualdad de oportunidades en cuanto que deben de ser unas elecciones limpias, claras, con igualdad de condiciones para ganar. Y equidad es en el número de mujeres que participen. Y se hablaba de equidad porque decía la ley, 60% varón mismo sexo, 40% para otro. Y anteriormente 70-30. Y ahora vemos las propuestas, tanto del señor presidente de la República como del señor gobernador del estado, el doctor Erubiel, mandaron propuestas de que fuera 50, ya no equitativo, sino que fuera en igualdad, tanto en la lucha, en la contienda de oportunidad, como para ser candidato. Y entonces van 50%. Eso no significa que haya 50% presidentes hombres, 50% presidentas sería para mujeres, candidatos. Sino candidatos. Y quien decide es el pueblo. Y entonces la comunidad o el electorado decidirá si quiere más hombres o quiere más mujeres, dependiendo de las planillas o fórmulas que estén puestas por la diversidad de partidos políticos. Pero ya vamos en igualdad. Y entonces vemos que... Bueno, falta que se apruebe, pero sí ya es evidentemente... Vamos a una propuesta. Yo creo que la sensibilidad está dada ya en los partidos políticos para hacer esto. Y entonces el artículo 38 de las obligaciones de los partidos políticos nacionales, que dice garantizar equidad y procurar paridad de géneros, de los géneros en órganos de dirección y candidaturas. Entonces vemos que, por ejemplo, la participación de la mujer ya en la conformación de la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores aumentó los porcentajes. Ahorita te voy a mostrar algunos porcentajes de participación gracias a que se estableció y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a los partidos políticos en las últimas elecciones a que respetaran los porcentajes de participación de la mujer. Y eso provocó que haya mayor presencia de la mujer en los asuntos ya de las cámaras de diputados e integración. Y entonces ya no van a garantizar equidad, sino si se aprueban es igualdad. Y ya no equidad. Para las siguientes elecciones. Para las siguientes elecciones, si es de aplicarse dicha que aquí propuesta. sería el 2015, ¿no? Así es, tanto a nivel federal como local. Y debe de haber disposiciones de financiamiento de los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político. ¿De quién? De las mujeres. ¿Y por qué se establece que deberá destinar cada partido político, deberá destinar el 2% del financiamiento público ordinario para capacitación en específico de las mujeres? Porque históricamente tenemos una deuda con las mujeres. Y entonces lo que hace la norma, ahora sí, con una visión más modernista de inclusión, entonces el propio legislador, antes decíamos que a través de la ley se establecía, y la ley dijo hombres, y ahora vemos que garantizan, y entonces en esa acción que traemos de deuda hacia la mujer, entonces la propia norma dice, vamos a darle una capacitación para que se integre con mayor fuerza a todas las acciones, porque 50% es buscar la mitad de los cargos públicos de elección popular. Sí. Y se requiere un número importante de mujeres bien preparadas, amén de que en la primaria, secundaria, preparatoria y licenciaturas, las que mejores calificaciones obtienen normalmente son las mujeres. Ajá. Entonces vemos, y entonces tenemos, por ejemplo, que los partidos políticos deben de promover la igualdad de oportunidades en todas estas acciones.
Y me voy ya a la Constitución de lleno y me pregunto, el artículo 5 dice, igualdad de los individuos, el hombre y las mujeres son iguales ante la ley. Pero esa igualdad ante la ley hasta hace unos meses era ante la ley sí somos iguales, pero no en oportunidades para ser candidatos, no en oportunidades para integrar el gobierno o las funciones públicas del gobierno. Y entonces todo esto va un poco más, los órganos autónomos. Yo recuerdo nuestra primera directora general, ¿quién fue? María Luisa Paniagua, la primera presidenta o presidente, no sé cómo decirlo, vamos a decirlo presidenta para hacerlo femenino, María Luisa. Y tuvimos ya consejeras. Hoy día, bueno, tenemos integrantes en el Consejo General, varones exclusivamente. El actual consejo. El actual es consejo. Solo masculino. Pero ya estuvo aquí con nosotros participando doctoras ya en Derecho, Ruth, y algunas otras más. Se va abriendo, ¿no? Finalmente. Se va abriendo el espacio. El artículo 29 nos establece las prerrogativas de los ciudadanos votar y ser votadas, desempeñar las funciones electorales, asociarse libre y pacíficamente. Y vemos cómo van sucediendo todas estas acciones. Con todo esto que ha sucedido en 60 años, yo te puedo comentar que de 1991 a la fecha, por ejemplo, en la integración de la Cámara de Senadores por sexo, hombres y mujeres, hablando, tenemos que en 91-94 la Cámara se conformaba por un 3.1% mujeres contra un 96.9% de varones, de hombres. Y así fue pasando a 10.2 para 94-97, 15.6 para 97-2000. Para el 2003-2006 el 24%. Y viene después 2006, 2009, 2009, 2012, viene una ligera disminución de la presencia de la mujer en la conformación del Senado. Y pasamos a 20.3 y al 23%. Pero en esta última, en el 2012-2015, el Senado está compuesto por el 33% de mujeres. La más alta participación. 33.5. Presencia. Presencia. Y esto se debió a la determinación de que las fórmulas de registro de fórmulas o de plan de fórmulas para senadores fuera en porcentaje a lo que establecía la ley de 60-40 para hombres o mujeres. Y se estableció así, y en las listas de representación proporcional se tuvo la participación de esta manera. Y entonces vemos cómo viene la participación de la mujer y crece. Pero tenemos que ver una mayor participación con el transcurrir del tiempo. El Estado de México incluso tiene más senadoras, bueno, como representantes en el Sí, Senado. nuestros senadores son senadores. Sí, PRI-PAN. Así bueno, es. de representación proporcional también, ¿no? Sí, primera minoría. Solo habría Así es. un hombre. Y luego, por ejemplo, en la Cámara de Senadores hay integradas comisiones. Y esas comisiones de equidad y género están el 100% integradas por mujeres. ¿Dónde está la equidad y género? O sea, debemos de pensar que la equidad es equidad. No es darle todo a la mujer No tampoco. es darle todo. Es que para que tengamos una fórmula completa debe de ser hombre y mujer con una visión que se complementen. Y vemos que en el Senado la defensa nacional son puros varones. Deberían de echar ahí un intercambio. No hay equilibrio. Para que haya un equilibrio de presencia de mujeres y varones. En todas las demás son intercambiadas la presencia, y en la de ciencia y tecnología también son puros varones. Entonces vemos que en la Cámara de Diputados del 94 la presencia de la mujer era del 8.8 en la Cámara de Diputados, de los 500. Y así fue subiendo al 14.5, 17.4, 16 para el 2000-2003, sube al 24% 2003-2006, 25.8, 31.8 en la Cámara de Diputados, fue creciendo, no en la de senadores que vimos un bajón. Y ahorita tiene el 36.8 de presencia de mujeres en la Cámara de Diputados. Y así la conformación de las diversas comisiones, en todas participan ambos sexos, con excepción de la Comisión de Equidad y Género, donde 100% son de mujeres. Bueno. Y así vemos que la distribución de diputados en la conformación de los órganos electorales
locales, tenemos que el de mayor participación de mujeres es en Chiapas, con el 39%. El Distrito Federal, juntamente con Baja California Sur, el 33%. El Estado de México tiene un 16%. Y así tenemos algunas otras participaciones donde vemos que la participación de la mujer es importante y va acrecentándose tanto en lo local como en lo federal más marcado. Y vemos que presidentas municipales. Y a nivel nacional, no puedo señalar, no traigo el dato por cada entidad, pero a nivel nacional, vemos que va creciendo la presencia de la mujer como presidentas municipales y pasamos del 2005 de un 3.6 al 2012 a un 7.7%. Pareciera que son pocas, y lo son. Y entonces las propuestas de reforma de ley recién emitidas por los titulares del Ejecutivo Federal como del Estado de México para el ámbito local, pues pareciera que pudiera catapultar, sí, mejorar detonante. los números de los integrantes. Y entonces vemos que, por ejemplo, en nuestro estado, las mujeres son de mayoría relativa, son 7 diputadas por elección y 38 varones y 38 hombres, que representan las mujeres del 15.56. Y en representación proporcional, es decir, por cuestiones de porcentajes, son 6 mujeres y 24 hombres, que es el 20% de diputadas de representación proporcional. En su contexto tenemos 13 diputadas y 62 diputados en el estado. Y la integración de los ayuntamientos, vemos que en el Estado de México tenemos una participación de mujeres. Hoy día pasamos del 2005 a la fecha, al 2012, de un 9.8, considerando regidores, síndicos, de un 9.8 a un 28%. Bueno, y aparte hemos tenido alcaldesas en municipios muy importantes como Naucalpan y ahorita en Toluca, En Metepec. Toluca, Metepec, Sinacantepec. Chinantepec, sí. Y más, lo que venga para las mujeres. Esto es parte de lo que hemos visto de cómo están participando las mujeres, amén de que son las que votan más, integran más las mesas directivas de casilla. Y cada vez es mayor la participación. Y su presencia y además su voz, ya sea a través de una pluma como tú, en los medios, sea en la acción pública, porque no nada más debemos de ver la presencia de la mujer en la función pública, sino vemos la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida del país, en la económica, en la cultural, y tenemos una grata presencia y cada vez mayor presencia de las mujeres en su formación, y están ganando espacios a capa y espada y haciendo una lucha frontal contra las adversidades, pero en una sociedad hoy día mucho más igualitaria que antes. Claro. ¿Y cuál será el futuro? Con esta iniciativa es evidente que se tienen que abrir más espacios, pero hemos visto que de repente hay un poco de resistencia también de los partidos, como ha pasado con ese fenómeno de las Juanitas, que colocaban solo para cumplir con cuota de género a las mujeres, a veces son como titulares y luego llegaba el suplente, o pueden ser solo suplentes. ¿Sí habrá mayores espacios? ¿Sí cree que se van a abrir aún más? Bueno, aquí Ya se está están abriendo, pero garantizándole ya el espacio para el hombre, ¿eh? Te he de decir. Porque ya está garantizada que las fórmulas sean hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Esto qué significa? Que el 50% de propietarios sean mujeres o propietarias de la fórmula y 50% sean hombres. Y suplentes de la misma manera. Pero las suplentes de la mujer son otra mujer y del hombre es otro hombre. Okay. Para que no se pierda esa proporción. Porque a lo mejor después resultan los Juanitos. Y en ese sentido va, y creo yo que ahora está ya en manos del electorado. Porque bueno, pueden estar en la contienda, en algunos municipios podría ser coincidente que vaya pura mujer, pero pueden ir hombres y mujeres, en otros harían puros hombres o puras mujeres. Y eso dependerá de cada partido político viendo sus cuadros que tienen en cada territorio, sea ayuntamiento o para las diputaciones. Pero eso ya es responsabilidad. Pero al ser 7 partidos políticos con registro nacional
y algunos que pretenden a nivel local obtener su... Y varios sí han tenido dirigentes reconocimiento. nacionales mujeres. Y entonces es muy seguro que vamos ya en un 50-50 y el electorado decidirá si quiere un 50-50 o le dará el voto hacia la mujer con mayor fuerza o al hombre. Depende de los liderazgos, de las personalidades, de las formas de atraer el voto de cada partido político y sus candidatos. Ya será cuestión de cada fuerza política entonces. Así es, ¿no? Del electorado. Bueno, del electorado que defina. Sí, más porque bien. es quien define. Sí, claro, pero también cada partido tendrá la responsabilidad de buscar los cuadros que puedan atraer ese voto. Claro. Así es. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecer mucho que nos hayan seguido. Licenciado, ha sido un placer. No sé si quiera comentar algo finalmente, antes de irnos. Que el reconocimiento del voto de la mujer simplemente es eso, reconocerle, porque su voto ha estado otorgado desde la simiente de la democracia, cuando en 1789 se dieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, era hombre y mujer, y que en la formación de las leyes nos equivocamos, las hicimos masculinas, en vez de meterle esa impregnación que era dicotómico hombres y mujeres, y que desgraciadamente hasta hace apenas 60 años lo reconocimos a nivel federal y hace 90 años a nivel municipal en algunas entidades de nuestra república. Gracias. No, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido bastante informativo, bastante importante conocer sobre todo todos estos datos que nos ha dado el licenciado Rafael Plutarco Garduño García. Agradecerle, director de capacitación aquí en el Instituto Electoral del Estado de México, y agradecer a quienes nos hayan estado escuchando, o están en contacto a través de las diferentes vías que tenemos. Y bueno, pues buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias. Violeta. A usted, hasta luego. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.